Hay algo que nos sucede a la mayoría de los jugadores recién tocamos Project Zomboid, y es que morimos en los primeros días de partida. Te diré las cosas que hago yo. Empezando por los stats y profesión del personaje. Ya haré otro video entrando en detalles de cada cualidad, pero esta es la configuración que yo utilizo. Profesión de leñador. Como rasgos negativos vamos a poner comilón, aunque te desagrade tanto como a mí en la vida real, fumador, estómago delicado, lectura lenta y dominguero. Como rasgos positivos, nos vamos por hábil, suertudo y robusto. Seguimos con el ¿dónde caemos, gente? Perdón, José Juan, por utilizar tu frase. Independientemente de dónde elijas, los primeros pasos siempre recomendaré los mismos. Pero Rosewood es un lugar en el que me siento más cómodo por saber dónde están los puntos de interés. Yo te recomiendo recién entres a la partida, intentes determinar si te encuentras en una zona urbana o rural. Esto por la arquitectura, espacios verdes y las casas más pequeñas y separadas. ¿Qué vas a saquear? Objetos de interés primario. Por ejemplo, comida fresca, los enlatados no. Estos abundan y yo te los recomiendo hasta después del corte de electricidad. Aquí recién entré me encontré una cartera, la cual incrementa tu espacio de inventario, pero casi nunca pasa. Lo que puedes hacer es conseguir una bolsa de basura y equiparla en la mano secundaria. La podrás utilizar para guardar y cargar cosas. Y tu mano derecha queda libre para degustar unos canapés en algún resort. Claramente, esto no es cierto. Tu mano derecha queda libre para meter unas buenas hostias, dirían los españoles. Una botella que podrás llenar con agua, y si la dejas en tu inventario de mano, nuestro personaje estará bebiendo constantemente de ella. Es importante que antes de abrir cualquier puerta, estés en posición de ataque, para evitar esto. Bueno, este zombie está un poco ocupado, pero vamos a llamar su atención para enseñarte con el mal ejemplo. Abrir una puerta sin posición de ataque puede terminar tu partida súbitamente. En cambio, si estamos preparados, podemos repeler el ataque. Obvio, siempre cuida tus espaldas, ya que el sistema de visión en Project Zomboid funciona solo hacia donde estamos volteando. Al luchar desarmado, será muy difícil, por lo que te recomiendo buscar un arma melee. Pero si no tienes de otra, la única forma de hacerlo será empujando a los Zed, y cuando estén en el suelo, pisarles la cabeza. Si te paras sobre ellos, les será imposible ponerse de pie, por lo que podrás pelear con otro más. Pero recuerda que Project Zomboid no es justo. No hay nada de malo en huir. El honor aquí no existe. No debería existir ni en la vida real. Esto se trata de sobrevivir. La suerte me trató muy bien en esta partida, dándome pronto una mochila de senderismo. Pero tú no te confíes y debes estar siempre preparado para lo peor. Una alarma generará el ruido suficiente para atraer gordas hacia ti. Quise decir hordas, perdón. Deberás correr por los bosques para separarte de los zombies y perderlos. Todo sea por la ciencia. Me quedaré para que veas cuántos de estos pueden llegar. Ya determinarás si te crees capaz de enfrentarlos. La vegetación será tu amiga. Para separar un grupo más pequeño, también lo puedes lograr circundando una casa o estructura con puertas y ventanas. Ellos al seguirte se quedarán golpeando estas y distraerán su atención. Utiliza las rejas altas para huir. Ellos no pueden treparlas. Solo asegúrate de no estar cansado y estar en forma. O sea, no ser un marrano. La estación de bomberos es un excelente sitio para comenzar tu base. Incluso para largo plazo también puede ser buena idea.
En ella encontrarás hachas, medicamentos, comida, un televisor y más herramienta. La televisión juega un papel muy importante en nuestros primeros días de partida, pues además de conocer los acontecimientos del lore del juego en distintos canales, si sintonizamos Live and Living en los horarios de las 6, 12, 18 y las 0 horas, podremos subir una habilidad aleatoria, dependiendo del programa que hayamos visto. Para finalizar, una vez que te hayas hecho de un arma cuerpo a cuerpo, la mejor manera de darle empleo a esta contra múltiples enemigos será: posicionarás el puntero por detrás del objetivo y caminando hacia atrás comenzarás a aventar y asestar golpes. El empujón que das presionando espacio será para separar la multitud, y el golpe será para darlos de baja de este mundo. Incrementarás así tus posibilidades de sobrevivir, pero yo te aconsejaría que si es tu primera vez en Zomboid, no te enfrentes a más de un set a la vez. Intenta separarlos empleando las técnicas que te he dicho y crea tus propias reglas. Duele menos perder una partida de 2 o 3 días que otra donde lleves meses de juego. La mayoría de lo mencionado aplica solo para los primeros días de partida, antes del evento del helicóptero y antes del corte de agua y electricidad. Si quieres un video de preparativos para estos eventos, por favor házmelo saber. Como siempre, es un placer traerte estos videos y leer tus comentarios. Es importante para mí saber tu opinión. Te deseo un excelente día y una excelente partida. Nos vemos en el próximo video. Estás en Upgrade.